mucho gusto, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y hay varios temas, decíamos, el primero de ellos, y te pido que arranquemos por ahí, esta psicosis, este temor por el aparente caso de meningitis en la escuela Rivadavia que provocó una serie de reacciones y el ausentismo, ¿no?, en la escuela. Exacto, bueno, ayer el Ministerio de Salud dio un comunicado. Este es el caso puntual de un nene de 11 años que ingresa a una institución privada por un estatus convulsivo, o sea, son convulsiones más prolongadas. Bueno, se le hacen todos los estudios. Se hace un estudio que se llama punción lumbar para descartar específicamente meningitis bacteriana, que se ha descartado, y el resto de los posibles diagnósticos están en estudio. ¿Por qué explico lo de la meningitis bacteriana? Porque, como su nombre lo indica, es producido por algunas bacterias, de las cuales algunas, no todas, necesitan de profilaxis en los contactos y a veces de aislamiento. Pero este no es el caso de este niño. Se descartó meningitis bacteriana y bueno, afortunadamente, que es lo que en realidad todos queremos escuchar, el niño está estable. Y bueno, siguen los estudios por este episodio que tuvo de convulsiones. Pero no se necesita aislar, los chicos pueden continuar siendo a la escuela, no hay que hacer profilaxis de los contactos, nada de eso. Nada de desinfectar el edificio. No, para que los papás se queden tranquilos, puedan mandar tranquilos sus hijos a la escuela, que no hay ningún riesgo. No hay tampoco un brote u otros casos en la provincia. En realidad, en este caso no fue una meningitis, pero casos de meningitis aparecen siempre, todos los años, pero bueno, no tenemos brote y no es una meningitis. Claro, bueno, eso es importante destacarlo. Y patologías respiratorias, eso sí. Eso ¿no? sí tenemos. Y está pasando, ¿no? Sí. Digo, lo comentábamos a comienzo de semana, creo que el lunes pasado en la televisión chilena, hablaban del 91% de las unidades de cuidados intensivos, las UCI, pediátricas ocupadas, y tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, si algo nos enseñó la pandemia es que esto va a pasar. Esto va a pasar. Sí. También hubo descripción en el hemisferio norte, en España, de que pasaron casos así, en la época invernal, por supuesto. Y bueno, lo que escuchamos en los noticieros, que pasa sobre todo en las grandes ciudades, seguramente acá va a pasar. Nosotros sí tenemos circulación de virus sincitial respiratorio, o sea que ya el virus está. Sincitial. Se llama virus sincitial respiratorio y es el principal agente etiológico de las bronquiolitis. Para definir bronquiolitis, es el primer episodio de obstrucción bronquial, hablemosle sibilancias o de dificultad respiratoria, que tiene un niño menor de 2 años. Porque después los niños pueden seguir haciendo, pero ya no estaríamos hablando de bronquiolitis, después tendríamos que hablar de otros diagnósticos. Pero el virus también ataca a los chicos más grandes. A los chicos más grandes también, y podemos los adultos tener sincitial respiratorio con otro tipo de cuadros. Bien. En los más chiquitos, el cuadro que presentan es bronquiolitis. ¿Por qué hacen estos cuadros de bronquiolitis? Bueno, por las características de la vía aérea de los más chiquitos, que el diámetro es menor, entonces que también las complicaciones por ahí son mayores que en un niño más grande con otra característica de la vía aérea. Claro. ¿Cómo hacemos para prepararnos, ¿no?, para esto que sabemos que está en circulación y que, bueno, puede afectar a algunas personas con mayor gravedad, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hacemos para prevenirnos? Bueno, siempre, o sea, dentro de este grupo de 2 años, los demás riesgos son los menores de 6 meses, porque son los más chiquititos, y en ese grupo más todavía los menores de 3 meses. Nosotros aprendimos muchas cosas de la prevención de los virus respiratorios con el coronavirus, que no debemos olvidar y que la debemos seguir poniendo en práctica. Como por ejemplo, si hay una persona enferma en la casa, porque bueno, por ahí la puede traerlo un adulto, los escolares también lo pueden transmitir, o en los jardines de infantes, bueno, y el bebé que tenemos en la casa está sano, hay que evitar el contacto con ese bebé y tomar todas las medidas de seguridad que la hemos aprendido: lavado de manos, uso de alcohol en gel, la ventilación de los ambientes 2 veces al día, no fumar en la casa, no tener,
cuando uno calienta, por ejemplo, viene el frío, el uso de braseros, tener mucho cuidado, porque no solamente aumenta el riesgo de las infecciones respiratorias, sino el riesgo de la intoxicación por monóxido. Y bueno, y con respecto a los bebés o a los niños, es fundamental que tengan el carnet de vacunación al día. En marzo se arrancó con la campaña de vacunación viral, que entran los niños en este grupo etario porque se coloca de los 6 meses a los 2 años. Si es la primera vez que se le coloca, son 2 dosis, que los papás no se olviden de colocarle la segunda dosis. Y si recibió las 2 dosis el año pasado, ahora es una sola dosis. ¿Es la antigripal? Es la antigripal. Tener hecho los controles. La lactancia materna, ya sabemos, entre los múltiples beneficios que disminuye el riesgo de infecciones. Y si los chicos hacen infecciones, por ahí probablemente sean de menor intensidad. Eso son cosas que ayudan a que los bebés estén mejor. También evitar la medicación casera o por ahí, si sobre todo son los más chiquititos, ante la duda, consultar con el médico de cabecera. Eso es fundamental. Andrea, vamos a la edad escolar. Hay catarros y mocos e infecciones a montones en este tiempo. Sí. ¿Qué se hace? ¿No se manda al chico más a la escuela hasta que se mejore? Por ahí si el niño está con fiebre, o sea que digamos que está cursando el cuadro más agudo, debería quedarse en la casa. Sí. Contagia en esa Exactamente. Sabemos que las infecciones virales se contagian mucho más rápido que las infecciones bacterianas, lo hemos visto con la pandemia del coronavirus. Así que si el niño está con fiebre, bueno, tendría que quedar en la casa hasta que termina de cursar por lo menos esa fase aguda y por lo menos ya no está contagiando tanto. El niño contagia, a los adultos también. Sí. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los abuelos en contacto con esos chicos? Bueno, los abuelos, o sea, como los más chiquitos son un grupo de riesgo, los abuelos también son un grupo de riesgo de infecciones respiratorias y de la gripe. O sea, también los abuelos deben estar vacunados. Eso es fundamental, que los abuelos se vacunen. Y bueno, y también como cuidamos a los más chiquitos, cuidar a los abuelos. Si hay un familiar enfermo, por ahí que no tome contacto con los abuelos. Sabemos que los abuelos por ahí están como más encerrados en estas épocas invernales y bueno, vamos los familiares a la casa. Bueno, si estamos enfermos no vayamos. Claro, claro. No ha sucedido en San Juan todavía, ¿no? Pero me decías, estamos esperando que, bueno, haya una mayor incidencia, ¿no? Exactamente. ¿Se han tomado medidas esperando eso? Sí, en realidad el programa IRA, que es de infección respiratoria aguda, es un programa que tiene más de 10 años, que es un programa nacional que se baja a las provincias. Es un programa que se trabaja en capacitación y en una serie de otros temas. Nosotros lanzamos una campaña de invierno en abril y ahí empezamos con una capacitación. Y capacitamos, el programa IRA le da mucha competencia a enfermería para trabajar en el diagnóstico, en la detección de los pacientes y evitar que por ahí, que si están esperando o el cuadro se agrave. Entonces trabajamos, hay una capacitación que ya la han hecho más de 300 personas, que está subida en una plataforma que es asincrónica, o sea que la pueden ver cuando quieran, se pueden sentar con el equipo, que está dirigida a los médicos, que pueden ser pediatras o médicos de familia, está dirigida a los enfermeros y está dirigida a los kinesiólogos. De todas formas, desde el Ministerio de Salud ya hemos tenido reuniones con las zonas sanitarias para ver, o sea, para la provisión de insumos, que están los insumos, hablamos de salbutamol, hablamos de oxígeno. Sabemos que la provincia se divide en zonas sanitarias y que tenemos 3 niveles de atención. En la atención primaria, donde están las salitas que todos conocemos, estamos trabajando en hacer lo que se llama sala de internación abreviada. Porque con este programa IRA trabajamos en un flujograma de acción que es muy sencillo, donde se valora al niño según una escala, que se toman 5 parámetros y se le da un puntaje, que de acuerdo a ese puntaje es la gravedad. De acuerdo a la gravedad es lo que nosotros hacemos con los niños. El puntaje va de 0 al 9, cuando llega al puntaje de 6 o más, este niño tiene que tener oxígeno como tratamiento. Entonces, bueno, estamos trabajando y ya ya están haciendo un relevamiento de esos insumos para que las salitas
tengan un lugar donde poder hacer este flujograma, el tratamiento, y para que el niño que requiera se le ponga oxígeno hasta que lo requiera. Así por ahí se puede tratar ahí y Sin no ir a los trasladarse hospitales. al hospital, claro. En cuanto al segundo nivel, donde están los hospitales, se está trabajando en la ampliación de horas para el recurso humano y también ampliando recurso humano podemos ampliar más camas. Claro. También se ha trabajado y hemos dado una capacitación, como por ejemplo en el Hospital de Albardón, para la utilización de CAFO, que es un sistema de ventilación un poco más sofisticado para los bebés, que tienen muchos beneficios y que disminuye los días de internación y los ingresos a la terapia intensiva. Y bueno, y también están propuestos para los hospitales de tercer nivel el aumento de horas al recurso humano. O sea que bueno, estamos atacando por todos los frentes. Lados. Sí. Y hay pocos pediatras, ¿no? Sí, son pocos. Somos pocos. Son muy pocos, sí. Es un problema nacional, ¿no? Es un problema mundial, sí. En realidad. Sí. Es un problema mundial. Porque también el primer mundo lo tiene. No me digas. Sí. Faltan pediatras. Hay que estudiar medicina y pediatría específicamente. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. Muy amable. Andrea Weidman es la jefa de pediatría del Ministerio de Salud Pública y hemos hablado de lo que hay que hablar, ¿no? Atenti, porque se viene. Es inevitable. Si la pandemia nos enseñó algo, es que los virus llegan, y está ya en circulación. A cuidar a los chiquitos y a los adultos mayores. Pausa.